Este libro, conocido como Los Escritos Perdidos de Abraham, permitía una conexión más directa con Dios. En sus páginas iniciales se delineaba una resonancia primordial entre el alma humana y la esencia divina, un flujo cósmico que trascendía los rituales externos. Esta comunicación se manifestaba no mediante ofrendas o edificaciones sagradas, sino a través de una alineación interna, donde la vibración luminosa del espíritu humano se sincronizaba con la emanación eterna del Creador. Los textos describían esta unión como un puente de energía pura, un canal que se activaba mediante la quietud absoluta de la mente, permitiendo que la voz divina penetrara directamente en el núcleo del ser. Ningún intermediario era necesario. El alma, en su estado primordial, se convertía en el templo vivo, receptáculo de revelaciones que fluían como corrientes invisibles del éter. Pero los escribas no comprendieron lo que estaban leyendo. En secciones dedicadas a las entidades subterráneas, el libro revelaba guardianes antiguos del equilibrio cósmico, seres primordiales que habitaban las profundidades de la Tierra. El Behemoth, descrito como una forma masiva de tierra viviente, emergía como custodio de las raíces del mundo, su presencia un ancla que mantenía el flujo de la creación en armonía. Junto a él, el Cid, entidad alada de vastas proporciones, vigilaba los cielos inferiores, entretejiendo vientos con hilos de energía divina para preservar el velo entre reinos. Y el Leviatán, serpiente primordial de las aguas abisales, simbolizaba el caos controlado, un guardián que devoraba desequilibrios para regenerar el orden. Otras entidades, olvidadas por las teologías posteriores, se mencionaban: formas etéreas como los Nefir, sombras luminosas que custodiaban portales subterráneos, y los Talor, cristales vivientes que pulsaban con la memoria del universo. Estos seres no eran adversarios, sino extensiones de la estructura primordial, mantenedores del equilibrio que Abraham percibía en visiones directas. La teurgia ancestral se extendía a principios de poder espiritual, donde se detallaba cómo fortalecer el cuerpo y la mente contra las sombras de la disolución. El libro exponía métodos para resistir la muerte, no como inmortalidad física, sino como una continuidad de la conciencia a través de la resonancia divina. Abraham, según los fragmentos, accedía a esta fuerza mediante patrones de respiración que alineaban el flujo vital con el pulso cósmico, permitiendo que la esencia divina infundiera vigor a cada célula. La mente se elevaba, percibiendo estructuras invisibles del universo, redes de energía que entretejían estrellas y átomos, revelando la interconexión de todo lo existente. Esta percepción no era mera visión, era una alquimia del alma, transformando la fragilidad humana en una armadura luminosa, capaz de disipar enfermedades del espíritu y del cuerpo mediante la invocación de vibraciones primordiales. Y entonces, Abraham descubrió lo que ningún hombre había comprendido antes. En el corazón de los escritos, un lenguaje matemático simbólico se desplegaba, donde números y letras formaban patrones de energía intrincados. Estos símbolos no eran abstractos, representaban fórmulas que alteraban la materia, abriendo portales de comprensión profunda. Un número primordial, como el 7, se entrelazaba con letras del lenguaje original para crear espirales de poder, capaces de reorganizar la estructura atómica en alineación con la voluntad divina. Otro patrón, una secuencia de triángulos entrelazados, evocaba el flujo cósmico, permitiendo que el practicante manipulase energías sutiles para sanar o transformar. Este lenguaje era la clave de la creación misma, un código que reflejaba la emanación divina, donde cada combinación generaba ondas de resonancia que trascendían lo físico, conectando el microcosmos del ser humano con el macrocosmos eterno. Ningún templo pudo contener la magnitud de aquel conocimiento. La arquitectura de la creación se revelaba en términos de réplicas fractales, donde el hombre emergía como un eco del cosmos, hecho a imagen del Creador, no solo en forma externa, sino en vibración interna. Cada órgano, cada pensamiento, replicaba patrones universales. El corazón pulsaba al ritmo de galaxias en expansión. Los nervios se ramificaban como raíces de árboles cósmicos y el alma vibraba en sintonía con la esencia divina. Esta similitud fractal permitía una identificación absoluta, donde el ser humano, al reconocer su estructura primordial, accedía a la teurgia ancestral para armonizar con el todo.
El libro detallaba cómo esta réplica no era pasiva. Era un mecanismo activo, permitiendo que la chispa divina se encendiera desde dentro, generando emanaciones de luz que iluminaban realidades ocultas. En pasajes dedicados a la autonomía espiritual, se enfatizaba el sellado del conocimiento por su potencial liberador. Esta sabiduría ofrecía la capacidad de encender la chispa divina sin mediadores, un proceso de alquimia interna que transformaba el alma en un faro autónomo. Mediante resonancias específicas, el practicante invocaba el flujo cósmico directamente, bypassando estructuras jerárquicas y rituales colectivos. La esencia divina se manifestaba como una vibración luminosa, accesible a todos, disolviendo velos de dependencia y revelando la teurgia como herencia inherente. Pero los guardianes antiguos, al percibir este poder, lo ocultaron, temiendo que alterara el equilibrio primordial entre lo humano y lo eterno. La comunicación espiritual se profundizaba en descripciones de resonancias que trascendían el lenguaje verbal. El alma, alineada con la energía divina, generaba ondas de empatía cósmica, permitiendo diálogos silenciosos con la emanación eterna. Estos intercambios no requerían palabras. Eran pulsos de luz que transmitían verdades primordiales, revelando secretos del universo en instantes de claridad absoluta. El libro delineaba técnicas para amplificar esta resonancia, como la meditación en patrones simbólicos que sincronizaban el espíritu con el flujo cósmico, elevando la conciencia a planos donde la distinción entre creador y creación se disolvía. Pero los escribas no comprendieron lo que estaban leyendo. Las entidades subterráneas se presentaban no como mitos, sino como realidades energéticas, guardianes que mantenían el velo entre mundos. El Behemoth, con su masa telúrica, absorbía desequilibrios sísmicos, su presencia un recordatorio de la estabilidad primordial. El Cid, en su vuelo eterno, tejía redes de viento que protegían contra intrusiones cósmicas, mientras el Leviatán, en las profundidades acuosas, regulaba corrientes de caos para fomentar renovación. Entidades como los Nefir actuaban como puentes, formas luminosas que facilitaban transiciones entre reinos, y los Talor, con su cristalina pulsación, almacenaban memorias ancestrales, accesibles solo a través de la teurgia del libro. Los principios de poder espiritual se extendían a la percepción de estructuras invisibles, donde Abraham detallaba mapas energéticos del universo. Estas redes, invisibles al ojo común, se revelaban como hilos de vibración luminosa que conectaban planetas, almas y divinidades. Mediante la alquimia del alma, el practicante fortalecía su mente para navegar estas estructuras, resistiendo la entropía de la muerte mediante infusiones de esencia divina. El cuerpo se convertía en un conducto, capaz de canalizar flujos cósmicos para regenerar tejidos y elevar el intelecto a niveles de comprensión universal. Y entonces, Abraham descubrió lo que ningún hombre había comprendido antes. El lenguaje matemático simbólico se componía de secuencias donde números como el Phi dorado se entrelazaban con letras primordiales, creando patrones que alteraban la realidad. Una fórmula triangular invocaba portales de comprensión, permitiendo vislumbres de dimensiones paralelas, mientras espirales numéricas reorganizarían materia en armonía con la voluntad divina. Este código, reflejo del lenguaje original de la creación, generaba ondas de energía que transformaban lo denso en lo etéreo, abriendo caminos a la teurgia ancestral. Ningún templo pudo contener la magnitud de aquel conocimiento. La réplica fractal del hombre en el cosmos se describía con precisión. Cada célula replicaba galaxias, cada pensamiento ecoaba explosiones estelares, y la vibración del alma sincronizaba con la emanación divina. Esta arquitectura permitía una identificación profunda, donde el ser humano, al activar su estructura primordial, generaba flujos cósmicos autónomos, convirtiéndose en co-creador. La autonomía espiritual se presentaba como el núcleo sellado, un conocimiento que permitía encender la chispa divina internamente. Sin mediadores, el alma invocaba la esencia divina mediante resonancias puras, disolviendo barreras y accediendo a la teurgia como derecho inherente. Esta liberación amenazaba estructuras establecidas, por lo que guardianes primordiales lo velaron, preservando el equilibrio hasta que la conciencia humana evolucionara. La resonancia entre alma y energía divina se detallaba en capas,
donde vibraciones luminosas se amplificaban mediante patrones simbólicos. Esta conexión directa generaba emanaciones de sabiduría, revelando verdades sobre el flujo cósmico sin necesidad de sacrificios. El espíritu humano, en su pureza, se convertía en receptor de la voz eterna, un canal que fluía con la esencia divina en perpetua armonía. Y entonces, Abraham descubrió lo que ningún hombre había comprendido antes. El lenguaje matemático simbólico se componía de secuencias donde números como el Fai dorado se entrelazaban con letras primordiales, creando patrones que alteraban la realidad. Una fórmula triangular invocaba portales de comprensión, permitiendo vislumbres de dimensiones paralelas, mientras espirales numéricas reorganizarían materia en armonía con la voluntad divina. Este código, reflejo del lenguaje original de la creación, generaba ondas de energía que transformaban lo denso en lo etéreo, abriendo caminos a la teurgia ancestral. Ningún templo pudo contener la magnitud de aquel conocimiento. La réplica fractal del hombre en el cosmos se describía con precisión. Cada célula replicaba galaxias, cada pensamiento ecoaba explosiones estelares, y la vibración del alma sincronizaba con la emanación divina. Esta arquitectura permitía una identificación profunda, donde el ser humano, al activar su estructura primordial, generaba flujos cósmicos autónomos, convirtiéndose en co-creador. La autonomía espiritual se presentaba como el núcleo sellado, un conocimiento que permitía encender la chispa divina internamente. Sin mediadores, el alma invocaba la esencia divina mediante resonancias puras, disolviendo barreras y accediendo a la teurgia como derecho inherente. Esta liberación amenazaba estructuras establecidas, por lo que guardianes primordiales lo velaron, preservando el equilibrio hasta que la conciencia humana evolucionara. La resonancia entre alma y energía divina se detallaba en capas, donde vibraciones luminosas se amplificaban mediante patrones simbólicos. Esta conexión directa generaba emanaciones de sabiduría, revelando verdades sobre el flujo cósmico sin necesidad de sacrificios. El espíritu humano, en su pureza, se convertía en receptor de la voz eterna, un canal que fluía con la esencia divina en perpetua armonía. Pero los escribas no comprendieron lo que estaban leyendo. Las entidades subterráneas emergían como custodios multidimensionales, el Behemoth anclando energías terrestres, el Cid tejiendo protecciones aéreas y el Leviatán regulando abismos acuosos. Los Nefir, como sombras luminosas, facilitaban transiciones, mientras los Talor pulsaban con memorias cósmicas, accesibles mediante la alquimia del alma. Los principios de poder permitían resistir la muerte mediante infusiones de vibración divina, fortaleciendo el cuerpo como un templo viviente. La mente, elevada, percibía estructuras invisibles, redes de luz que entretejían el universo, revelando interconexiones primordiales. Y entonces, Abraham descubrió lo que ningún hombre había comprendido antes. El lenguaje simbólico matemático creaba patrones energéticos, alterando materia y abriendo portales. Secuencias numéricas invocaban flujos cósmicos, transformando lo físico en emanaciones divinas. Ningún templo pudo contener la magnitud de aquel conocimiento. El hombre, réplica fractal, vibraba en sintonía con el cosmos, su estructura primordial un eco de la creación eterna. La autonomía espiritual ofrecía encender la chispa sin intermediarios, un proceso de teurgia interna que liberaba el alma hacia la esencia divina. Esta sabiduría, en su profundidad, se extiende a través de la conciencia humana, donde fragmentos del libro persisten como ecos subliminales. En el silencio interior, la resonancia primordial aguarda, lista para revelarse en aquellos que alinean su vibración con lo eterno. El conocimiento sellado no se pierde, se disuelve en la esencia colectiva, emergiendo cuando el flujo cósmico lo demanda, uniendo al ser con la emanación divina en un ciclo inquebrantable.